Hoy vamos a permitirnos hablar sobre un tema maravilloso. Quizás es con un signo de pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y cuando preguntamos y cuando nos hacemos esa pregunta, es como si pudiésemos decir, ¿quién es Enrique? Entonces viene la respuesta. Enrique es el esposo de Imelda, es el papá de Marlene y de Lisette, es el suegro de Gerson y Pedro, es el abuelo de María Victoria, es el pastor de la iglesia. Y empezamos a dar un recuento acerca de quién es. Hoy la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al libro de San Juan 14:6. Nuevo Testamento. San Juan 14:6. Nos hacemos la pregunta y de inmediatamente pasamos al texto bíblico. ¿Quién es Jesús? Y le voy a dar un segundito para que usted pueda abrir su Biblia en San Juan 14:6. Acá lo tenemos en pantalla, la respuesta. Va nuevamente la pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Dígalo conmigo, Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. ¡Qué maravilloso es! Según la Biblia, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, el Dios hecho carne que vino a la tierra para enseñar o para salvar a la humanidad. Las Escrituras enseñan que Jesús vino a sanar a los enfermos, a dar a través de su muerte y de su resurrección el perdón de pecados. Hermanos, hemos hablado de algunos personajes importantes, influyentes en la historia de la humanidad y en la historia de las Escrituras. Esos personajes que hemos venido hablando durante todo el mes, los encontramos como Abraham, como Samuel, como Débora, como Pablo, personajes que dejaron historia. Personajes que dejaron historia. Pero hoy vamos a hablar y aprender del personaje más importante y más influente en la vida de toda la humanidad. El personaje más importante en ejemplo, el personaje más importante en testimonio y el personaje más importante en enseñanza. Dígalo conmigo, hoy vamos a hablar del personaje más importante en ejemplo, en testimonio y en enseñanza. Ahora, cuando hablamos de los personajes anteriores como Abraham, como Samuel, como Débora y como Pablo, son personas también que dejaron ejemplo, testimonio, enseñanza. Pero que aún fueron hombres como cualquiera de nosotros que cometemos errores y faltas y que fallamos. Pero el personaje que hoy vamos a hablar es un personaje importante en toda la historia de la Biblia, importante en los cielos, importante en la tierra, importante en su vida y importante en mi vida, importante en este lugar, que en él no hubo engaño, no hubo mentira, no hubo ningún descuido, no hubo ningún olvido.
porque Él es eternamente y para siempre, y para Él no hay ninguna sorpresa, no hay nada que lo coja a Él de sorpresa, como muchas de las veces nos coge a nosotros. No hay olvidos para Él, como muchas de las veces para nosotros hay olvidos. No hay envidia para Él, como en muchos de nosotros hay envidia. No existió el enojo, como en nosotros existe. No existió la falta de perdón como en nosotros existe la falta de perdón. Él es lleno de toda gloria. Él es lleno de toda honra. Hermanos, y por eso en Él podemos nosotros encontrar un ejemplo intachable, un testimonio intachable y una enseñanza intachable. De Él podemos nosotros aprender. La Escritura no tiene errores. La Escritura es completa y es perfecta, es viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos del hombre. Discierne los pensamientos del hombre. Y Él tiene la autoridad en los cielos y tiene la autoridad en la tierra. En que no hubo pecado ni engaño, ni mentira. Este personaje se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una promesa dada a través del Mesías. Esa promesa se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo en la humanidad hasta el último momento en que tengamos que partir de este mundo, sea que Cristo aparezca en las nubes o sea que nosotros salgamos de este cuerpo. Amén. Pero lo más importante y interesante para nosotros como iglesia y como creyentes es estar listos y preparados, no importando cómo ni cuándo, sino lo importante es estar listos y preparados para viajar con Jesucristo el Señor. Que no nos vaya a coger de sorpresa el día en que Jesús toque la trompeta. La Biblia dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes y allí estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Pero tenemos que estar, ¿qué? Listos y preparados para escuchar el sonido de la trompeta y poder irnos de esta tierra. Dígalo conmigo, debo estar listo y debo estar preparado. Debo estar lista y debo estar preparada. Él es el centro de la fe cristiana. Jesús, el Hijo de Dios, es el centro de la fe cristiana. No son las teorías, no son lo que nosotros escuchamos, no es el hombre humano. Jesucristo es el centro de la fe cristiana. La figura más importante en la Biblia. Jesús es la figura más importante en la Biblia. Por eso cuando usted puede sumergirse en la palabra de Dios, entonces recobrará vida, recobrará fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dígalo conmigo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estudiamos la Escritura, no hay fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús es el Salvador de la humanidad. Él vino a salvar al hombre del pecado. El propósito de Jesús es que Él vino a la tierra para salvar al hombre del pecado, para salvar a la mujer del pecado, para salvar al hombre y a la mujer de la muerte. Hay dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual, podemos tener una oportunidad de buscar a Dios, volver a Él, pero cuando morimos físicamente no hay oportunidad de Dios. La Biblia dice que en la hora de la muerte no hay memoria de Dios. Algunas personas se les comparte el evangelio del reino y dice, en el momento en que esté a punto de morir, arreglo cuentas con Dios. Me preparo, me arrepiento, busco a Dios. Pero la Biblia dice, en la hora de la muerte no hay memoria de Dios.
¿Acaso nosotros podremos saber cómo vamos a morir? No lo sabemos. Un infarto, un paro cardíaco, un accidente. Te acuestas y no amaneces. Me acuesto y no amanezco. Si no estoy arrepentido, ¿dónde va a ir mi alma? Por eso es la importancia de saber en quién he creído, en quién estoy creyendo y a dónde estoy avanzando y cómo está mi vida cristiana, cómo está mi relación con Dios, mi comunión con Dios. No es solamente permitirnos ver que otros caminan y como otros caminan, entonces yo camino. No, yo tengo que saber dónde está enfocada mi fe. Y Jesucristo, Jesús es la figura más importante de la vida cristiana y es la figura de la fe en el hombre. Y vino a perdonar nuestros pecados, vino a librarnos de la muerte eterna y vino a traernos salvación. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Por eso cuando nosotros permitimos que este cuerpo acceda al pecado, vaya al pecado, practique el pecado, la que sufre es el alma. El cuerpo va a la tierra, se convierte en polvo, pero mi alma sale de este cuerpo y va a presentarse a Jesucristo, el cual allí es dando cuentas a Dios. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Ahí está la respuesta. Todos nosotros tenemos que un día comparecer ante el tribunal de Cristo para entregar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Nosotros decimos, no es que solamente los malos son los que tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. No, hermana, usted y yo tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para dar cuenta de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo maravilloso que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Por eso es que debemos vivir como verdaderos hijos de Dios, como una iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no solamente acá el día domingo, toda la semana, todos los días y siempre debemos vivir en comunión, en unidad con Dios, porque no sabemos el día ni la hora en que su Señor ha de venir. La Biblia dice que viene como ladrón en la noche, en la hora en que menos nosotros lo pensemos. Si nosotros supiésemos a qué hora el ladrón ha de venir a mirar nuestra casa, nosotros no dormiríamos y estaríamos pendientes para que no cause daño. Pero como no sabemos, el ladrón viene y causa daño. Es por eso que como no sabemos el día ni la noche en que Jesucristo ha de venir, debemos estar listos y preparados. Amén. Alguien dijo que nosotros debíamos de trabajar como si jamás Jesucristo viviese, pero debíamos de vivir en santidad, en pureza, como si viniese ahora mismo, como si apareciese ahora mismo. Es por ello que en nosotros debe de existir la santidad y la pureza, la fidelidad a Dios. Ahora miremos dónde nació Jesús. Jesús, ustedes saben a dónde nació Jesús. ¿En Moniquirá? ¿En Vélez? ¿Bucaramanga? ¿La costa? La Biblia dice que Jesús nació en Belén. ¿Hijo de quién? Hijo de María y José. Él creció en Nazaret y comenzó su ministerio público cuando fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Jesús comenzó su ministerio cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Un ministerio fructífero, un ministerio poderoso, un ministerio que dio vida, un ministerio que dejó ejemplos, un ministerio que dejó salvación. ¿Qué hizo Jesús después del bautismo?
predicó el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. La función de Jesús en esta tierra, y después de haber cumplido y obedecido a su Padre, dice que después de bautizado, entonces predicó el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados, sanó a los enfermos, alimentó a los que tenían necesidades, enseñó a la multitud sobre la fe cristiana y la obediencia divina de su Padre. ¿Qué hemos hecho nosotros después de haber recibido a Jesús en el corazón? ¿Qué hemos hecho nosotros después de haber sido bautizados conforme a las Escrituras? ¿Estamos enseñando el Evangelio? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos permitiendo que otros también reciban vida, reciban salvación, sean librados de la oscuridad, de la potestad de las tinieblas y que sean trasladados al reino de su amado Hijo, Jesús, el Hijo de Dios? La enseñanza para nosotros es que después de nosotros conocer el Evangelio, debemos predicar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo en nuestras familias? ¿Qué estamos haciendo en el área donde trabajamos, empresa donde nos desempeñamos? ¿Qué estamos haciendo en el barrio donde vivimos, en la comunidad? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos enseñando el Evangelio? O aún decimos, me da pena que se den cuenta que yo soy evangélico, que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. Me da pena que se den cuenta que yo voy a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo de estudiar la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. La palabra de Dios es el evangelio, Cristo mismo. Y dice, no me avergüenzo del evangelio. Dígalo conmigo, no debo de avergonzarme del evangelio. Si usted y yo nos avergonzamos de estudiar este libro, de enseñar este libro, nos estamos avergonzando directamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, Jesús dijo, el que se avergüenza de mí, de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Es por ello que en esta mañana les animo para que nosotros también prediquemos el evangelio de arrepentimiento. El evangelio de arrepentimiento es el que trae salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay avivamiento, y si no hay avivamiento, no hay salvación. La salvación nos permite a nosotros colocar en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo, como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Sobre tales cosas no hay ley. Sobre tales cosas no se puede oponer el enemigo. Por eso el cristiano debe permanentemente estar testificando el evangelio, donde vaya, donde esté, donde viva y con quien esté. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, arrestado por las autoridades judías. Él fue condenado a muerte y crucificado en la cruz. Ahí murió. Jesús, por predicar el evangelio, un hombre santo, puro. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, entregado por Judas Iscariote, arrestado por las autoridades judías. Él fue condenado ¿a qué? A muerte. Y fue crucificado en una cruz. Y en la cruz murió. En la cruz Jesús dijo, consumado es. Ahí terminó todo. Cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir, también dijo, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de vida allí en el reino de los cielos. He terminado mi carrera, he peleado la buena batalla. Que nosotros también podamos decirlo con alegría, podamos decirlo también, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera aquí en esta tierra, por lo demás me espera la corona de vida allí en el reino de los cielos. Pero para poder pronunciar estas palabras, tenemos que estar viviendo un evangelio santo, puro, limpio, transparente. Sin embargo, al tercer día Jesús resucitó después de morir, al tercer día resucitó. Se levantó entre los muertos y allí demostró su poder sobre, primero, la muerte, demostró su poder sobre la muerte. Segundo, demostró su poder sobre el pecado. Tercero,
demostró su poder sobre la enfermedad. Cuarto, demostró su poder sobre la pobreza. Y quinto, demostró su poder sobre el infierno. Cuando Jesús murió en la cruz y cuando Jesús resucitó, dice que allí demostró su poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la pobreza y sobre el mismo infierno. Allí Jesús le quitó las llaves a Satanás del poder del infierno, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, de la condenación. Y ahora nosotros recibimos vida eterna en Cristo. Amén. Amén. Y si hemos recibido vida eterna en Cristo, debemos ser hombres y mujeres felices en Dios. Hay un coro que dice: no puede estar triste un corazón que ama a Jesucristo. No puede estar triste un corazón que predica a Jesucristo. No puede estar triste un hombre y una mujer que ama y obedece a Jesucristo. De ahí que Jesús tomó todo el poder y toda la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Jesús tomó todo el poder y autoridad sobre los cielos y sobre la tierra y todo lo que existe. Jesús recibió el poder, la autoridad. Jesús tiene autoridad sobre los cielos y también tiene autoridad sobre la tierra. Ahora, vemos lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Filipenses 2, 8 al 11. Ojalá usted me pueda estar siguiendo ahí en la Biblia. Y estando en condición de hombre, dice el apóstol Pablo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de las que están en los cielos, de las que están en la tierra y de las que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces la Biblia dice que todas las autoridades, todos los poderes de la tierra y de los cielos, todos los reyes, todos los gobernantes, todos los sabios, todos los entendidos, todos los poderosos, se tendrán que un día doblegar sus rodillas ante Dios y con su lengua confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí no hay poder, aquí no hay gobiernos, aquí no hay autoridades, aquí no hay gobernantes que puedan decir: yo soy más poderoso que Dios. No. La Biblia dice que toda rodilla se tiene que doblegar ante Dios y que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que Él es el Evangelio eterno, que Él es el Salvador. Pero hermanos, el hombre y la mujer que no haya confesado su pecado, en ese tiempo no podrá obtener la salvación. Por eso la Biblia dice que en aquel día los montes, las peñas gritarán y dirán a los montes: cúbrenos, y a las peñas cae sobre nosotros, porque no resistimos la ira de aquel que viene. El día en que aparezca Jesús en las nubes, las peñas se removerán, los montes caerán, los cielos se estremecerán, porque aparece la señal del Hijo de Dios. Pero para usted y para mí como iglesia, como pueblo de Dios, es un motivo no de tristeza, no de lágrimas, no de dolor, sino un motivo de gozo, de alegría, de paz, porque partimos de este mundo a gozar con Jesucristo, donde la Biblia dice que allí no habrá necesidad de sol y de luna, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá lágrimas, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá pobreza, no habrá desempleo, porque Jesús, el Hijo de Dios, lo llena todo en usted y en mí. Jesús lo llena todo en usted y en mí. Hay algunos en forma práctica en que podemos aplicar la enseñanza de lo que estamos nosotros viviendo hoy. Hay algunas formas prácticas donde podemos traer a nuestras vidas
y poder decir qué es lo que nosotros estamos escuchando, aprendiendo y qué es lo que vamos nosotros a transmitir. Primero, debemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas diarias, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Algunos de nosotros decimos, yo amo a Dios, pero no puedo amar a mi vecino. Yo amo a Dios, pero no puedo amar a mi esposa, a mis hijos. Yo amo a Dios, pero no puedo amar a mi yerno, a mi nuera. No puedo amarlo. Y la Biblia dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús amaba sin condición. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas diarias, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Segundo, debemos enseñar el evangelio a todos, compartiendo las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Debemos compartir el evangelio de salvación a través de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos 4:12, dice, en ninguno otro hay salvación. En ningún otro hombre hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos, sino solamente en Jesucristo. No podemos ser salvos de otra manera. Hay unas costumbres que aún todavía están en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, donde pensamos que si nosotros morimos sin un verdadero arrepentimiento, sin una verdadera fidelidad a Dios, sin una verdadera santidad y sin una verdadera pureza, entonces pensamos que todavía podemos acudir a las obras. Que entonces, como dejé buenos recursos, entonces con ello vamos a pagar quizás que me hagan varios cultos en mi casa, quizás que vayan al cementerio y allí se le haga una vigilia para que el alma de mi hermano o mi hermana descanse. Quiero decirles, hermanos, que eso no existe, eso no es bíblico. Lo que es bíblico es un verdadero arrepentimiento. Lo que es bíblico es una verdadera santidad, y lo que es bíblico es una verdadera pureza en Dios y una verdadera obediencia a la palabra. Si nosotros vivimos el evangelio, no tenemos necesidad alguna de estar acudiendo a estos medios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted y yo debemos estar seguros que no necesitamos otros medios. El único medio es Jesús. Por eso hablamos sobre el tema, ¿quién es Jesús? Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otros medios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Tercero, debemos de vivir según la enseñanza de Jesús, amando y viviendo lo que hemos aprendido, perdonando, respetando, construyendo una buena imagen, de tal manera que con mi ejemplo pueda más mostrar a Jesús en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, recordando que a diario debo mantenerme a los pies de la cruz. Recordando que a diario debo de mantenerme a los pies de la cruz. ¿De cuál cruz? De Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo es esa cruz. La Biblia dice que debemos tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome mi cruz y entonces empiece a caminar conmigo. Empiece a estudiar la Escritura. Empiece a orar. Empiece a congregarse. Empiece a alabar a Dios. Empiece a vivir una vida pura, una vida santa para Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Y luego nos da la invitación y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, aprendan de mí. Iglesia, aprenda de mí, dice Jesús. Líderes, aprendan de mí. Pastores, aprendan de mí. Comunidad, aprenda de mí, que soy hombre manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy hombre manso y humilde de corazón.
He escuchado a madrecitas, a padres hablándole a sus hijos y diciéndoles, hija, aprenda de mí. Hijo, aprenda de mí. Aprenda como su abuela, aprenda como su papi, aprenda como su mamita. Aprenda, aprenda. Y Jesús nos da la invitación a nosotros y dice, aprendan de mí que soy hombre manso y soy humilde de corazón. En Jesús no hay orgullo, en Jesús no hay arrogancia, no hay imponencia, no hay vanagloria. Jesús la fama la tomó de la mejor humildad, con el mejor respeto. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma. Si usted y yo queremos ser hombres y mujeres tranquilos, seguros, confiados en Dios, aprendamos de Él y hallaremos descanso para nuestra alma. ¿Sabe por qué a veces nos cargamos tanto, nos preocupamos tanto, nos afanamos tanto, lloramos, nos desvelamos, no dormimos, no podemos disfrutar los alimentos, las salidas? Porque estamos cargados pensando en el mañana, pensando en el yo, pensando en el cómo puedo solucionar el problema. Pero Jesús dice, vengan a mí. Si alguno está trabajado, si alguno está cargado, preocupado, afanado, ansioso, venga a mí, aprenda de mí, que soy hombre manso y humilde de corazón, y entonces usted podrá hallar descanso. El descanso lo obtenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que nosotros somos miembros los unos de los otros. Dígalo conmigo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, o sea, nosotros mismos, y que somos miembros los unos de los otros, y que debemos vivir según la enseñanza de Jesús. Viva según la enseñanza de Jesucristo, no según la enseñanza del jefe de la empresa, no según la enseñanza del rector o de la coordinadora, sino viva conforme a la enseñanza de Jesús, hablando en lo espiritual. Refleje a Jesucristo y refleje el amor de Dios, refleje la compasión de Dios. Donde quiera que vayamos, estemos. Con quien vayamos y con quien estemos, reflejemos el amor de Dios y la compasión de Dios. Si hay amor de Dios y hay compasión de Dios, quiere decir que Jesús está en mi vida. Termino diciendo que la iglesia debe de ser un lugar de unidad, que la iglesia debe de ser un lugar de hermandad, que la iglesia debe de ser un lugar de comunión, y que la iglesia debe de ser un lugar de obediencia, y que la iglesia debe de ser un lugar de santidad, y que la iglesia debe de ser un lugar de pureza, que la iglesia debe de ser un lugar de seguridad en Dios, en mi Señor, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que es Jesús para nosotros. Espero, hermano y hermana, que lo que usted y yo en esta mañana hemos podido oír y aprender nos lleve a reflexionar que la iglesia debe de ser un lugar de unidad, un lugar de hermandad, un lugar de comunión, un lugar de obediencia, un lugar de santidad, un lugar de pureza, un lugar de seguridad en Dios, un lugar de seguridad en Jesucristo y un lugar de seguridad en el Espíritu Santo. Váyase usted hoy a su casa bien equipado, bien entendido de lo que es Jesús, de lo que es la Biblia, de lo que es el Evangelio, de lo que es la fe y de lo que es la vida cristiana en Jesús. Oremos.